Buenos días, hermanos. Buen día. Vamos a tomar nuestro lugar y vamos a iniciar con el culto de adoración. Ya los hermanos están preguntando que si ya estamos transmitiendo. Ya estamos transmitiendo. Buenos días. Buenos días. Y ahí donde estás, te voy a pedir que dispongas tu corazón para orar y darle gracias a Dios, darle gloria a nuestro Señor. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, porque podemos reconocer que es tu gracia, Señor, la que sustenta nuestros corazones y nos hace ver, Señor, la realidad espiritual, Señor, de esta iglesia. Gracias, Señor, porque entendemos que no somos perfectos, pero también entendemos que estamos en ti, Señor, y tú nos llevas cada día, Señor, por un camino de santidad, de santificación, para que cada día, Señor, conforme a tu poder, cada uno de nosotros, Señor, en lo individual y aún en lo colectivo, podamos parecernos a ti, Señor. Estamos aquí para alabarte, Señor, para bendecirte, para darte gloria, honra y alabanza. Tú que eres digno, Señor, el único digno, Señor, de adoración. Gracias, Señor, porque podemos orar. Gracias, Señor, porque estamos aquí. Oramos por nuestros amados hermanos que vienen en camino para que tú los traigas pronto a este lugar. También te damos gracias y oramos por nuestros hermanos que se están enlazando, Señor, por internet. Señor, gracias por sus vidas, gracias porque son parte de esta iglesia. Y te pedimos, Señor, que en tu infinita misericordia, poder, Señor, nos permitas estar juntos de nuevo en este lugar, Señor. Que nos permitas ver, Señor, tu gloria en este lugar, tu presencia especial, Señor, disfrutar de ella. Adorarte, Señor, todos en este lugar. Poder tomar Santa Cena juntos, Señor. Te lo pedimos que sea pronto. Ayúdanos, Señor, para que sea así. Pero hoy, Señor, te damos gracias porque estamos aquí, estamos con bien, bendecidos, Señor, amados, protegidos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos orar. Gracias, Señor, porque podemos poner delante de ti nuestras peticiones. Y también, Señor, ante todo agradecerte por la respuesta, Señor, a nuestras oraciones. Te pedimos que nos des un corazón, Señor, que sepa orar. Que seamos entendidos de lo que tú quieres que pidamos y lo que tú quieres, Señor, que seamos en la oración. Señor, conforta, Señor, nuestro corazón a través de tu palabra. Forma nuestro corazón a través de tu palabra y enséñanos a orar, Señor, a través de tu palabra. Y a través de la oración, Señor, a través de tu Espíritu, queremos darte gracias por todo lo que nos das, Señor. Porque estamos con bien, porque estamos con salud. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu providencia, Señor, en todo ámbito de nuestra vida. Gracias, Señor, porque espiritualmente somos bendecidos con gracias sobre gracias, Señor. Pero también, Señor, tú suples nuestras necesidades materiales, Señor. Aún en medio de esta circunstancia difícil, nosotros hemos contado, Señor, con el alimento, con el vestido, con el techo, Señor. Tú has sido fiel, Señor. Gracias. Y oramos por aquellos que están en adversidad, Señor. Aquellos hermanos, hermanas, Señor, que están enfermos o que tienen una situación, Señor, adversa, aún económica, Señor, de cualquier índole. Señor, que ellos se puedan gozar en medio de esa circunstancia. Porque, Señor, tú no mandas las pruebas para destruirnos. Tú mandas las pruebas, Señor, para que cada día nos parezcamos más a Cristo. Gracias, Señor, porque nosotros padecemos, Señor, no lo que padeció Él, Señor, pero nosotros padecemos como Él padeció aquí en la tierra, Señor. Adversidades, luchas, Señor, pruebas, situaciones muy difíciles, pero el Señor siempre salió adelante, porque el Señor estaba confiado en ti. De la misma forma, danos un corazón aquí en Palabra Abundante, para que podamos confiar en ti, Señor. No poner los ojos en la tormenta, Señor, sino ver, Señor,
tu rostro precioso, escuchar tu voz, tu palabra, Señor, y caminar sobre las aguas. A pesar de la adversidad, queremos llegar a ti, Señor. Ayúdanos, fortalece nuestra fe, Señor. Gracias por lo que tenemos y aún gracias por lo que no tenemos, Señor. Gracias, Señor, porque podemos orar y agradecerte, Señor. En lo particular por lo que has hecho, Señor, con Vero, que pidió, Señor, por esa situación de su negocio, y tú extendiste tu mano, le diste gracia para que pudiera tener ese negocio y ese local. Te pedimos, Señor, ahora que Vero tenga un corazón conforme a tu propósito y que ella, Señor, aproveche esta bendición para que sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Que ella pueda ver, Señor, cómo puede glorificarte en ese lugar, Señor, en ese negocio. Señor, te damos gracias porque hemos orado por salud de muchos hermanos, Señor, y tú, Señor, has extendido tu mano. Hemos orado por fortaleza, Señor, espiritual y física por muchos hermanos que están enfermos y los sigues sustentando, Señor. Hemos orado, Señor, por circunstancias adversas y también, Señor, queremos agradecerte, Señor, por lo que permitiste, Señor, en la vida de la mamá de Gerardo, Señor. Te pedimos, Señor, que ese evangelio que se le predicó haya hecho efecto en su corazón y que tú la hayas salvado, Señor. Señor, ayúdale, Padre. Fortalece, Señor, la familia de Gerardo, el corazón de Gerardo y ahora la salud de Gerardo y Andrea, Señor. Gracias, Señor, porque aquí estamos dispuestos a adorarte, a bendecirte, a exaltarte, Señor. Con fortaleza espiritual, Señor, aún para pedir por aquellos que no te conocen, por nuestra familia, Señor. Por aquellos que están en adversidad, en dolor, en sufrimiento, por familiares que están enfermos con este gran mal, Señor. Pero queremos ser sabios y pedir por lo más importante, por su salvación, por vida eterna, Señor, más que por su salud. Oramos por ellos, Señor. Pero si tú les das salud, Señor, porque tú eres todopoderoso, Señor, tú eres, Señor, sobre la enfermedad y la dolencia. Si tú les das vida, Señor, y ellos salen adelante de esta gran adversidad, de esta enfermedad, es para que te conozcan, Señor, para que tengan tiempo más, para que puedan conocer el evangelio. Es el único propósito por el cual estamos en la tierra, para conocerte, Señor, conocerte a ti. Te damos gloria, honra y alabanza. Prepara nuestros corazones para adorarte en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Déjanos ver tu gloria, Señor. Déjanos ver tu poder, Señor. Deja que tu iglesia te adore en espíritu y verdad, con un corazón dispuesto. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día, día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León.
todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande, cántale a Él, cuán grande, cuán grande. más, dile a Él cuán grande, cuán grande es Dios. Tu nombre, Señor. Tu nombre sobre todo es. Eres digno de adorar. Gracias, Señor. Cuán grande es Dios. Cuán grande. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. A través de tu palabra vemos tu grandeza, Señor. A través de tu Espíritu podemos ver, Señor, la realidad de las Escrituras. Danos luz, Señor, en esta mañana. Abre nuestros corazones, Señor, a tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor, con entendimiento. Y sobre todo, Señor, con voluntad espiritual para hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Inicia nuestros corazones, Señor, esa disposición en nosotros. No podríamos hacerlo si no fueras tú el que hace las cosas. Tú eres el principio de todas las cosas. Tú eres el final de todas las cosas. Llévanos, Señor, a ti, a bendecir tu santo nombre a través de tu palabra, a vivir, Señor, en este mundo tan adverso, conforme, Señor, a tu voluntad, vivir aquí, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo en el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Buenos días, hermanos. Siéntense, hermanos. Gracias, Luzma. Gracias, gloria a Dios. Qué bueno que están aquí. Qué bendición verlos. Y les voy a pedir que abramos la palabra en Marcos 11, versículo 1 al 11. Marcos 11, versículo 1 al 11. Doy lectura, hermanos. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está frente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien nos dijere: ¿por qué hacéis estas cosas?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta y en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijo: ¿qué hacéis desatando el pollino?
Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tenían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Semana Santa, hermanos. Semana Santa. Qué bueno que van llegando. Yo dije, a lo mejor no va a llegar nadie porque a lo mejor se fueron a Acapulco todos. Y déjame decirte que la Semana Santa uno puede salir y tomar unas vacaciones, no está mal. Uno puede tomar tiempo de reposo, de descanso, no está mal. Puede tomar uno tiempo de comunión con la familia y no está mal. Aprovechar esas vacaciones no está mal. Pero creo fielmente, hermanos, que Dios permite y nuestro Señor Jesucristo permite la Semana Santa principalmente para recordarnos algo. Es un memorial donde nosotros tenemos que recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Esta semana, hermanos, debe de ser un tiempo de reflexión, no solamente de esparcimiento. Y por eso, hermanos, hemos decidido dar una serie de predicaciones durante toda esta semana, a excepción del sábado que entra, pero dar una serie de predicaciones que nos van a permitir reflexionar realidades de nuestra vida espiritual en esta Semana Santa. Eso es muy importante, hermanos. Yo recuerdo mucho a mi abuelo paterno, don Zenón Romo. Él era católico romano de hueso colorado, de Aguascalientes, pero él nos llevaba mucho a una casa que tenía en Veracruz. Y recuerdo que el jueves a todos sus nietos los paraba. O sea, tranquilos, hoy es un día de reflexión. Y la verdad es que dije, bueno, qué padre que el abuelo quiera que reflexionemos, pero ¿en qué reflexiono? Dime en qué reflexiono, ¿no? No tengo información para eso. Por eso, hermanos, a través de estas enseñanzas que vamos a tener durante todos estos días, vamos a tener información suficiente para reflexionar acerca de nuestra realidad espiritual, la realidad del Evangelio, la realidad incluso de esta iglesia. La palabra de Dios dice en el Salmo 1 que bienaventurado el varón que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Y yo creo que este tiempo, hermanos, va a ser maravilloso. Y esta serie de predicaciones, esta serie de sermones, le hemos puesto como nombre, y el nombre es largo, no supe cómo hacerlo más chiquito, pero es 7 días de enseñanza del Señor para reflexionar en esta Semana Santa. Y hoy vamos a tener una enseñanza. Vamos a tener una enseñanza a través de este pasaje que le han mal llamado la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y hoy vamos a descubrir cuál es la enseñanza del Señor en este pasaje. Hoy entonces, a través de este pasaje, vamos a ver la entrada del Señor a Jerusalén y tendremos 3 realidades para reflexionar en este domingo primero de Semana Santa. 3 realidades que nos va a mostrar el Señor para reflexionar en esta Semana Santa. La primera realidad es la verdadera identidad. Esto lo vamos a ver del versículo 1 al 7 del capítulo 11 de Marcos. La segunda realidad es la falsa percepción, del versículo 8 al 10. Después vamos a ver la última realidad, la triste inspección. Eso lo vamos a ver en el versículo 11. Vamos a ver lo primero, la verdadera identidad. ¿Quién es Jesús realmente? ¿Quién es Jesús? Es una pregunta importante. Hace algún tiempo en el crecimiento de esta iglesia yo pregunté a la iglesia, ¿quién es Jesús? Y la realidad, hermanos, es de que, y muchos estaban aquí, ahora sí que los hermanos que son activo fijo, que ya tienen tiempo con nosotros, se dieron cuenta que prácticamente la iglesia no pudo responder a esa pregunta.
¿Quién es Jesús? Y aquí lo vamos a ver. Ve el versículo 11, por favor. Versículo 1 del capítulo 11 de Marcos. Cuando se acercaba a Jerusalén, se acercaba Jesús junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. El Jesús que hemos predicado, hermanos, en Mateo, que si me han estado siguiendo, él ha estado viajando, pasando por toda Palestina para llevar las verdades del Evangelio. Pero el Señor sabía que llegaba su hora y su hora tenía que ser en Jerusalén. El Señor ya está entrando a Jerusalén en un domingo como hoy, a pesar de que muchos hermanos, a lo mejor aquí hay hermanos más estudiosos, que han estudiado más la palabra que otros, algunos dirán, no, es que eso fue el lunes, no, es que fue el domingo. La verdad, hermanos, es de que yo lo estuve estudiando y no me estoy guiando en la tradición, sino también en la investigación, pero realmente el Señor entró un domingo como hoy a Jerusalén, en ese famoso domingo de Ramos que le llaman, o el domingo de la entrada triunfal a Jerusalén. El Señor ya había llegado ahí. Había llegado allí después de 3 años de ministrar en toda Palestina y había llegado al lugar, a ese Jerusalén, a esa ciudad de paz que quiere decir Jerusalén, para que realmente no recibiera paz, sino dar paz a su pueblo. El pueblo lo recibió, pero vamos a ver de qué manera. Era la última semana de nuestro Señor, era la última semana de su ministerio y como última semana era necesario acelerar las enseñanzas a sus discípulos. Lo que tenía que hacer proféticamente lo tenía que cumplir en esa semana. El Señor iba a contratiempo, pero iba a tiempo porque puntualmente iba cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento. Y el Señor había llegado al lugar donde lo iban a crucificar. Pero los discípulos tendrían la gran bendición de recibir más enseñanzas de parte del Señor, enseñanzas formidables, extraordinarias, que harían eco en el corazón de ellos y que fortalecerían su ministerio futuro. Esos días iban a ser bastante complicados. Eran los días ya de la Pascua, estaban a días de la Pascua y Jerusalén estaba lleno con una multitud impresionante. Era un hervidero de personas, más de 2 millones de personas congregadas, tanto judíos como gentiles, de todas las naciones que iban a Jerusalén a celebrar la Pascua, a adorar al Dios de los judíos. Era un verdadero hervidero. Y ahí iba Jesús. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 1, cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé. Y esa palabra, hermanos, se refiere a casa de higos. Y Betania se refiere a casa de dátiles, eran los nombres. Esas ciudades prácticamente estaban a 3 kilómetros de Jerusalén, estaban ya muy cerca. Estaban en los alrededores de Jerusalén y el monte de los Olivos era un trazo que se veía firme ahí en el horizonte de esas ciudades, de esas pequeñas aldeas. El Señor ya estaba cerca, iba caminando hacia allá. Pero antes de entrar, le da una orden a 2 discípulos. Ve el versículo 2. Versículo 1, al final, Jesús envió 2 de sus discípulos, la verdad es que no sabemos quiénes eran, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Hermanos, quiero que empiecen a ver ahí quién es Jesús. Para los que no tienen la respuesta, para los que la incógnita todavía está, que no debería de ser, porque si eres cristiano tienes que saber perfectamente quién es Jesús. Es más, tienes que conocer más a Jesús que a ti mismo. Pero a través de esta expresión del versículo 2 nos damos cuenta quién es Jesús. Ve. Primero le ordenó a 2 discípulos. Y luego les dijo que fueran a una aldea que estaba enfrente. Y dijo que iba a haber un pollino y todavía dice que el pollino estaba atado. Y todavía sobre las características que está dando, todavía dice que ningún hombre lo ha montado. Y todavía dice con autoridad,
Desátenlo y tráiganlo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Amén. Observa, el Señor muestra su señorío. Al mandar a 2 discípulos les está mandando, dice, vayan a Betfagé, entren a Betfagé y traigan un pollino que está atado. Ese pollino es mío. Le ordena a los discípulos, es imperativo, no es una opción, es una obligación de todo aquel que diga que es discípulo de Cristo, porque lo hemos estudiado, hermanos. Nosotros no mandamos, Él es el que manda. El discípulo de Cristo, hermanos, tiene un rey, tiene un señor, tiene una soberanía, un señorío sobre su cabeza, sobre su vida. Y estos discípulos pasaron 3 años ya con el Señor Jesucristo. Ya están dejando las niñerías de no obedecer al Señor. Ya Pedro tuvo que haber aprendido por lo menos algo y confiar más en el Señor. Y a pesar de que no sabemos qué discípulos son los que están yendo allá, ellos simple y sencillamente obedecen. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, Chirión, ¿y tú cómo sabes? ¿Y cómo? Y a ver, y todavía no puede ser. Pero sin embargo, ellos sabían que Jesucristo es Dios. Ellos lo habían dicho. El Señor no debe ser cuestionado en ninguna orden que Él da. Los discípulos, cuando fueron sorprendidos por la tormenta en medio del mar de Galilea, porque lo estudiamos en el pasaje de Mateo, nos dimos cuenta, hermanos, que ellos se sorprendieron de que Pedro caminó sobre las aguas, que el Señor caminó sobre las aguas, que todavía Pedro fue rescatado por Jesucristo. Todavía en el momento de que subieron a la barca Jesús y Pedro, las aguas se tranquilizaron. Y aún la barca, hermano, la barca solita, como si pensara, se fue a la orilla de la playa. Fue cuando ellos dijeron, Él es verdaderamente el Hijo, como dijo el hermano, gloria a Dios, el Hijo de Dios. Ve lo que está diciendo en el momento de antes de entrar. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. No me confundan con otro. Yo soy el Hijo de Dios. Si aún la tempestad obedece al Señor, si aún Él creó con el poder de su palabra el universo, hermanos, porque el Señor ni siquiera dijo, hágase el universo. No, nada más dijo, hágase el universo. Y con un suspiro de sus labios, creó todo lo que existe. Imagínate si el Señor hubiera tronado, pero el Señor, con una confesión de su palabra, creó todo lo que existe. Jesucristo es Dios. Decir que Jesús es el Hijo de Dios es decir que es Dios mismo encarnado. Pero también Él es omnisciente. Lo sabe todo. Ve el texto. Y Él les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros. Y luego que entréis en ella, o sea, parece que les está trazando, hermanos, un Google Map. Y les está diciendo de a pechito, así, entran por aquí, ahí van a encontrarlo, va a estar atado, nunca ha sido montado, ese pollino es mío. Y si sale alguien a reclamar y decirles, ¿a dónde se llevan el pollino? Diles, es del Señor y te lo va a regresar cuando lo desocupe. Ve el texto. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Eso es omnisciencia. Eso es saberlo todo, hermanos. Ninguno de nosotros podría trazar una cosa así. Pero sin embargo, Dios único y verdadero sabe todas las cosas. ¿Quién le enseñará al Señor? ¿Quién le mostrará y le dirá, tú no sabes? ¿Cuánto pecamos cuando le decimos al Señor, si tú supieras lo que me pasa, si tú supieras? Eso, hermanos, es una blasfemia. Es cuestionar el carácter divino de Dios. Y decirle a Dios que no sabe es una blasfemia. Y aquí, hermanos, muestra que el Señor lo sabe todo.
Él sabía que en la boca de un pez había un cuadrante para pagar los impuestos de Pedro y el suyo en Mateo 17:27, ¿o no? ¿No lo estudiamos? Él sabía, hermanos, que había un pollino allá afuera esperándolo. Él sabe, hermano, las intenciones del corazón. Él se adelantaba a los hombres porque simple y sencillamente veía la intención de los hombres. Esos mismos hombres en Juan 6, hermano, quisieron hacerlo rey. Él sabía sus malas intenciones. Él es rey, pero no era el momento de su coronación. Y sin embargo, hermanos, a pesar de que era rey, adivinó las negras intenciones del pueblo y se alejó de ellos. No era el momento de su coronación. Él lee la mente. Él lee el corazón. Él ve tu corazón en este momento y sabe en qué estás pensando. Él lo sabe todo. Por eso con toda autoridad manda a 2 discípulos. Y todavía les dice a los discípulos, les digo cómo es la jugada porque simple y sencillamente yo he trazado la jugada. Yo la he trazado desde antes de la fundación del mundo. No van a la casualidad los discípulos. Van ciertamente con la palabra del Señor y las instrucciones del Señor para ser efectivos. Escucha esto, no van ellos al borras, ¿sí se dice así? O a la casualidad, o a ver qué pasa. No, ellos van con la palabra del Señor. Les da Dios, el Señor, instrucción y ellos fielmente la guardan. La vida cristiana no se rige por el azar, hermanos. La vida cristiana, hermanos, no cree en el Big Bang, no cree en la casualidad. Nosotros creemos, hermano, que todo fue creado con una intención y fue creado por el divino, por el Altísimo, por el Rey, por Jesucristo. Él creó todas las cosas y tienen un programa, un propósito conforme a su gloria. Nosotros no podemos vivir, hermanos, nada más allá, ahí se va a ver qué sale. Por eso Dios dio su palabra, para que nosotros seamos efectivos y obedezcamos al Señor y regresemos con resultados para su gloria. Estos discípulos no fueron a la casualidad, no fueron a improvisar. Ellos estaban legislados por Cristo, no estaban legislados por la diosa Fortuna. A ver si me sale, ahí voy a comprar el melate, ¿no? A ver, no. Ellos simple y sencillamente iban obedeciendo al Señor, no al azar. Vemos entonces que los verdaderos discípulos del Señor simple y sencillamente dicen, tú eres omnisciente, tú lo sabes todo. ¿Quién podría cuestionar tus edictos? ¿Quién podría cuestionar tus instrucciones? Simple y sencillamente yo me apego a lo que tú dices. Ve el versículo 2. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado. El Señor lo sabía, lo había diseñado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traerlo. Hermanos, si cualquiera diría, ¿sabes qué? Es que antes de entrar a Jerusalén, vio de lejos el pollino y dijo, pues órale, y ahorita voy a hacer como que, wow, cómo sé. Pero ¿cómo sabía que nadie había montado ese pollino? ¿Cómo sabía que ese pollino de asno era virgen en montura? Y sin embargo el Señor todavía da más y más y más información para que no quepa duda que lo que Él dice se tiene que cumplir. Los discípulos no desperdiciaron el tiempo, obedecieron. No querían perder el tiempo como ese pueblo que se pasó 40 años en el desierto por desobedecer a Dios. Una trayectoria, hermanos, que se tenía que hacer en 5 días, tardaron 40 años por su necedad. El Señor pasó 3 años con ellos y ellos habían aprendido a obedecer. Fueron a traer ese pollino. Dicen que era un asnillo, un pollino joven sin montar. En Mateo dice incluso que estaba junto a su madre porque era una cría todavía. Imagínate, estaba chiquitito el pollino.
Hermanos, esto es impresionante. Pero ve ahora el versículo 3. Y si alguno dijere, o sea, dice, va a salir alguien. Va a salir alguien a reclamar su propiedad. Y si alguno dijere, ¿por qué hacéis eso? Esto le tienen que decir. Decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. El Señor entonces envía a sus discípulos y les advierte que alguien va a reclamar. Y prácticamente van a decir, ¿qué están haciendo? Ahorita le hablo a la patrulla, ¿no? Porque eso es mío. ¿Por qué lo desatan? Dice el Lucas, el pasaje paralelo. ¿Por qué están desatando al pollino? El Señor sabe que el dueño del pollino es un creyente. Porque simple y sencillamente le están diciendo, porque el Señor lo necesita. Este creyente sabía que lo que tenía no era de él, sino era de quién, del Señor. Y esto, hermanos, es una tremenda enseñanza de que todo lo que tienes es tuyo, pero sobre todo es del Señor. Todo. Los zapatos que tienes, el oxígeno que tienes ahorita en los pulmones, que gloria a Dios, tienes todavía pulmones que jalan, gloria a Dios. Si tienes salud, si tienes bendiciones, si tienes un carro, si tienes una casa, si tienes, y no me voy a poner carismático de que tráelos ahora la próxima semana las escrituras, porque si no te secas. No me refiero a eso. Pero a lo que me refiero, hermanos, es de que el Hijo de Dios tiene que considerar que lo que tiene no es suyo y simple y sencillamente es un administrador de lo que tiene. Y va a llegar un momento que el Señor diga, es tuyo, pero es mío. Dámelo y probablemente después te lo regreso. El Señor es dueño de todo. Colosenses 1:16, ¿recuerdas? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo visible y lo invisible, todo lo material y lo inmaterial es del Señor. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él era el dueño del pollino. Pero también tenía un dueño. Y cuando tú digas que eres dueño de algo, por favor, enfócate en esto. No eres dueño, eres administrador. Y va a llegar un momento que el Señor diga, dámelo. Aún tu propia vida, tu cuerpo no es tuyo, tu vida no es tuya. Y va a llegar un momento que el Señor diga, dámelo. Él nos da las cosas para administrarlas para su gloria. Él es el dueño que puede reclamar en cualquier momento cualquier cosa de nuestra vida. Aún nuestra propia vida la puede reclamar. El Señor nos da de lo suyo. Podemos disfrutarlo. Podemos tener, y en este caso este dueño tenía un animalito que seguramente lo iba a disfrutar, pero dice el Señor, no, esa primera montura va a ser mía. Y ese pollino es mío. Y lo voy a ocupar para entrar a Jerusalén. Y cuando lo desocupe, no te preocupes, que a pesar, hermano, de que el escrito no dice, ninguno de los pasajes dice que el Señor lo devolvió, te aseguro que lo devolvió porque nuestro Señor es fiel y verdadero. Todo lo que dice lo cumple. Y ese pollino regresó. Versículo 4. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, o sea, fueron fielmente, va, inmediato. No hay cuestionamiento en el camino. Simple y sencillamente estos dos discípulos fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, tal cual, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaba allí les dijo, tal cual como el Señor lo dijo, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús le había mandado, tal cual como Jesús había mandado. No hay improvisación, no hay, ¿sabes qué? Yo le voy a ayudar a Jesús. No, obedecemos tal cual y decimos tal cual. Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado
y los dejaron de inmediato. El Señor lo necesita, era creyente, ahí está. ¿Para quién es? Para Jesús. Para su obra, ahí está, sin cuestionamientos. ¿Por qué? Porque sé perfectamente bien que no es mío, es del Señor. Muchos se rigen, hermanos, por la obra de que, ¿sabes qué? Señor, quiero hacer esto, y quiero tener esto, y esto. Ahora, bendíceme mis proyectos. Bendíceme mis proyectos. Voy a poner un negocio de acá, voy a poner acá. Entonces te pido, Señor, que bendigas mi proyecto. No, eso no está bien. Eso es egoísta. Eso es poner el proyecto en medio y pretender que Cristo gire alrededor del proyecto. No, hermanos. Cristo es el que está en el centro y el proyecto tiene que buscar cómo bendecir a Cristo. Si tú tienes un pollino, tienes que ver cómo bendecir a Cristo, cómo servir a Cristo. Si tú tienes un negocio, una vida, un matrimonio, tienes que ver que lo que Dios te ha dado a administrar sea para la gloria de Cristo y no pretender simple y sencillamente llegar, ponerlo para mi propia gloria y todavía decirle al Señor, bendícemelo. Pues si quieres eso, entonces pon una sábila o pon un sapito con una monedita adentro para que te bendiga el negocio, el sapito, o pon unos santos. No. Dios te lo da. Pero tú tienes que buscar para que ese pollino, para que esa propiedad, aún tu propia vida, sea para la gloria del Señor. Y te aseguro, hermanos, que el Señor te va a permitir en su gracia disfrutar de tu negocio, de tu dinero, de tu pollino, de tu coche, de tu vida, de tu comida. Pero nunca se te olvide que un día Dios lo puede pedir y se lo tienes que dar. No seas como aquellos que dicen Santiago 4:14, que simple y sencillamente empezaron a proyectar y a decir vamos a hacer, vamos a alcanzar, vamos a ir, vamos a comerciar, vamos a triunfar, vamos a hacer dinero. Y nunca dijeron si el Señor quiere. Si el Señor quiere. Nosotros debemos de decir si el Señor quiere, se hará. Si no quiere, gloria a Él. Si sale bien, gloria a Él. Si sale mal, baboso yo. Aquí vas a decir, si sale mal, gloria a Él. No, porque Él hace todo perfecto, hermanos. Y cuando las cosas no salen bien, es por nuestra culpa. Y muchas veces no salen bien porque las hacemos para nosotros. ¿Ves cómo empezamos a reflexionar? Ahora, a esa autoridad y soberanía, a esa omnisciencia, donde se deben de someter todos, el Señor agrega grandes verdades espirituales en este pasaje. Vemos entonces aquí, hermanos, la verdadera identidad de aquel que entró a Jerusalén. Él es el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Él es la soberanía, Él es la omnisciencia, Él es la autoridad, Él es el señorío, Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios perfecto, con carácter perfecto. Él es el Rey de Reyes y Él tenía derecho de entrar a la ciudad con gran poder, montado en un caballo poderoso, en un caballo real. Alejandro el Magno, dicen que tenía un caballo muy famoso, bucéfalo o cabeza de buey se llamaba el caballo. Y era un caballo, hermano, impresionante, con una cabezota que imponía miedo. Dicen que tenía una marca, una estrella blanca aquí. La verdad es que no supe si era alazán, si era negro, si era castaño, pero era un caballo como entraba todo rey a imponer. Y así entraba antes del nacimiento de Cristo Alejandro Magno a conquistar, montado en un caballo portentoso. Jesús tenía el derecho de montar un caballo aún mucho más excelente, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Mas sin embargo, escucha esto, Él es omnisciente,
Él es Dios, Él es soberano, Él es el amo, Él es el Dios único y verdadero, pero Él decidió entrar a Jerusalén con humildad. Él decidió entrar a Jerusalén con humildad, montado en un pollino. Ve el versículo 7. Y trajeron el pollino a Jesús, tal cual como lo pidió, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Él hubiera dicho, espérense, ¿cómo? Yo tengo que entrar como rey, con un caballo blanco, con un caballo majestuoso, ni siquiera alazán, ni siquiera negro, un caballo que denote mi realeza. Pero sin embargo, humildemente Él decide subirse a un burrito, a un pollino, que no ha sido montado por nadie. Y todavía los discípulos echaron sobre Él sus mantos. Esto quiere decir que ellos quitaron sus ropas y le hicieron una montura improvisada porque ni siquiera traían eso. Y el Señor lo aceptó. Los discípulos probablemente no querían que el Señor se fuera a pelo. Y entonces le hicieron la montura con sus mantos, y vaya que para un judío un manto era un manto. Te aseguro, hermano, que si tú trajeras una camisa de marca o un saco costoso, lo primero que echarías sería hasta los chones, yo creo, antes de poner la camisa. Pero sin embargo, a pesar del gran valor que para un judío tenía el manto, ellos tomaron sus mantos para hacer una cabalgadura, para hacer una montura para el Señor. No era la primera vez que un rey de los judíos entraba así. Ya lo había hecho David. Yo te pido que vayas a Primero de Reyes 1:38. Y lo había hecho David y se lo inculcaba a su hijo Salomón. Primero de Reyes 1:38. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benial, hijo de Joidá, y los heteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David. O sea, el rey David tenía una mula y ahí montó a Salomón su hijo. Primero de Reyes 1:38. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el momento de montarse en una mula, en un pollino? Se estaba identificando con los reyes de Israel. Con los reyes de Israel. Se estaba identificando con David. Se estaba identificando también con Salomón. No es que simple y sencillamente Jesús quería entrar con humildad, que era principalmente su cometido, sino que también quería identificarse con la tradición judía de que los reyes judíos no portaban caballos poderosos, sino que eventualmente utilizaban mulas para transportarse. Mateo 21, 4, 5. Escucha lo que dice el pasaje paralelo. Pero principalmente es esto. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, o sea, en humildad, humillándose, haciéndose menos de lo que es la expresión en el hebreo, haciéndose menos de lo que es. Y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El Señor estaba montándose en un pollino para cumplir la profecía que Dios había dado en el Antiguo Testamento siglos antes. Esto lo profetizó Zacarías. Te pido que vayas a Zacarías 9:9. Y quiero que pongas atención para que veas esta realidad. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús lo estaba haciendo para cumplir
la profecía de cómo iba a llegar el Mesías, el rey de Israel, el rey de reyes, señor de señores, e iba a llegar a Jerusalén. Si te fijas ahí en la expresión en el versículo 9 de Zacarías 9, dice Sión. A fin de cuentas, hermano, para no hacerte bolas, es un sinónimo de Jerusalén. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. O sea, alégrate, Jerusalén. Alégrate, Israel. Porque viene el rey. Pero ve las características que profetiza Zacarías del carácter del Señor. Da 4 características del carácter del Señor en ese pasaje del 9. Velo, por favor. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey. Él es el rey. Él es el que manda. Él es el rey. Justo. Es un rey justo, santo, lleno de justicia. Y salvador. ¿A qué viene ese rey? ¿A qué viene? A salvar. ¿Y cómo lo va a hacer? Humildad. Él viene en humildad a humillarse, a hacerse menos. ¿Recuerdan lo que dice Filipenses? Él, siendo Dios, no se aferró a ser Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Reinado, justicia, salvación y humildad. Pero parece que los judíos no vieron eso. Los judíos esperaban a un rey militar, a un rey que matara a todos los romanos, que les quitara de encima la opresión romana, cultural, política, social, económica que tenían ya de tiempo. En el tiempo de Jesús, hermanos, no gobernaban los judíos. Los que gobernaban era el imperio romano. Y los judíos esperaban la venida del Mesías para quitarse de encima a esa opresión política. Ellos querían un rey, pero con características humanas. Un rey que viniera a decapitar a Roma. Pero sin embargo, no entendieron lo que estaba diciendo Zacarías 9:9, que él vendría como rey en justicia, pero a salvarlos con humildad, con humillación, con sacrificio. Ese domingo, hace más de 2000 años, Jesús entraría a la ciudad para cumplir la profecía del Antiguo Testamento, para salvar a su pueblo. Él vendría para salvarlos, hermanos, pero no de la opresión de Roma. Porque dime una cosa, hermanos, si nos vamos a este tiempo, ¿cuál es el problema de esta sociedad? ¿El gobierno? El dinero. La pandemia, es el gran problema, la pandemia. Eso es lo que nos tiene postrados y amolados. Eso es. Ya, es la promiscuidad sexual. Todo eso está mal. Aún te digo, el mismo gobierno está mal. Pero el gran problema, hermanos, de hoy es el mismo de hace más de 2000 años, cuando Jesús entró a Jerusalén, a ese pueblo que era el pueblo de Dios. El pecado. Hermanos, Él venía a salvarlos de sus pecados. Él no venía a salvarlos de Roma. Ellos querían simple y sencillamente un rey, un gobernador que les resolviera políticamente el asunto. El pueblo prácticamente quería elecciones y querían elegirlo a él, porque si lo elegían a él iba a quitar el mal gobierno. Venía la verdadera transformación. Pero ese pueblo, hermanos, no entendió que él venía como rey a salvarlos, pero para salvarlos tenía que humillarse hasta la muerte. Hermanos, no sé si alguien tenga tan buena memoria para recordar Mateo 1:21. Mateo 1:21. ¿Qué dijo el ángel del Señor en sueño, en revelación, acerca de Jesús? Le dice a José: no le vayas a poner José Junior,
aunque es tu hijo. No, porque tú no eres su hijo, tú no eres su papá, tú eres su padrastro. El verdadero padre de ese niño es Dios. Y su nombre lo pone Él. Y su nombre es Jesús. ¿Y qué quiere decir Jesús? Salvador. Pero ve lo que dice Mateo 1:21. Y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él venía a salvar al pueblo de los pecados. Él ha venido a tu vida para salvarte de tus pecados, no para resolverte tus problemas. ¿Sí lo ves? Él vino principalmente a salvar. Durante siglos los judíos creyeron que cuando se presentara el Mesías, Él libraría de la opresión de los pueblos que durante mucho tiempo esos pueblos han ejercido sobre Israel. En esos tiempos el Imperio Romano reinaba sobre Israel. Ellos creían que llegaría Jesús y destruiría al Imperio Romano. Entonces, cuando lo ven de lejos al Señor, dicen: ahí viene el rey, montado en un pollino. Él viene. Ya se acabó Roma. Ahorita los va a destruir. ¿Por qué creían eso? Porque ve el versículo 10. Por favor, si quieres regresar a Zacarías 9, ve el versículo 10. Zacarías, Antiguo Testamento, ya muy cerca del Nuevo Testamento. Y dice en el versículo 10: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz en las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Dice, ya llegó, ahorita destruir todo, impone su reino de paz y su señorío hasta los fines de la tierra, ahorita se acaba. Pero hermano, quiero que veas una cosa. El versículo 9 de Zacarías 9 habla de la primera venida de Cristo. Y el versículo 10 habla de la segunda venida de Cristo. Cuando Él vuelva, va a destruir todo. Pero en su primera venida, Él no vino a destruir, Él vino a salvar. Pero los judíos no vieron esa diferencia. Durante años los judíos no sabían de la segunda venida. Hoy incluso los judíos ni han reconocido la primera. Ellos creían que cuando entrara Jesús, o sea, ellos identificaron a Jesús y lo identificaron bien, el rey. Y viene montado realmente. Viene como montado como venía David, como decía Salomón, está bien, o sea, y empezaron a proclamar y adorar de una forma correcta, pero con un entendimiento incorrecto. Hermanos, el Señor va a regresar de nuevo. Y quiero decirte, amén, gloria a Dios, qué bueno que dices, híjole, me emocioné ahora sí. Ya vamos a orar, ya entendiste. Amén. El Señor va a regresar, hermano. Y ya no va a regresar en un pollino. Va a regresar en un caballo blanco. De victoria. Ve por favor Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11. Y ve lo que ve Juan en esa revelación de Cristo. Entonces vi el cielo abierto, Apocalipsis 19:11. Y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego. Ve el paralelo con Zacarías, con el versículo 10. Dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Esto indica victoria en contra de sus enemigos. Y su nombre es el Verbo de Dios, el Logos de Dios, el Hijo de Dios encarnado, regresando en un caballo blanco en su segunda venida después, hermano, de rendir a todos sus enemigos y ponerlos como estrados a sus pies. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda. Esta es la palabra para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor y la ira del Dios del Todopoderoso. Si quieren que venga a destruir, va a venir. Pero en la primer venida, en la entrada a Jerusalén, él no vino a destruir, vino a salvar a la gente de sus pecados. En la antigüedad, hermanos, los reyes se llevaban 2 caballos a la guerra, uno negro o alazán o castaño, el del color que quieras. Pero también se llamaban un caballo blanco que no montaban, se iban montado en el caballo de color. Y si ganaban, se pasaban al caballo blanco y regresaban a la ciudad para mostrar que montados en el caballo blanco hubo victoria en contra de los enemigos. Así va a regresar el Señor. Hermanos, la entrada a Jerusalén no es la entrada triunfal. La entrada triunfal, la verdadera entrada triunfal, es Apocalipsis 19, 11 al 16. Ahí Él va a entrar como rey. En Jerusalén entró como rey, pero a humillarse a tal grado de dejar a un lado su reinado para morir en una cruz por nuestros pecados. Cuando entró a Jerusalén, no entraba a las ciudades a salvar a los judíos del imperio opresor. Él venía a salvarlos, no de una cuestión política, social, económica, sino espiritual. Venía a salvar al pueblo de sus pecados. Jesús vino al mundo a mostrar su poder, su divinidad, su autoridad, su realeza, su carácter santo. Vino a salvar a personas, a libertarlas de la opresión, del pecado, a mostrar misericordia, compasión. Pero hermanos, el gran problema de toda sociedad, el problema de la humanidad, hermanos, no es la economía, el problema no es el coronavirus, el problema, hermanos, es mucho más antaño, tan antaño como la historia de la humanidad. El problema de la humanidad es el pecado. Desde Adán y Eva, en Génesis 3, cuando pecaron, ahí vino el problema. Y Jesús, miles de años después, vino a libertar al pueblo, a todo aquel que en Él cree, de la opresión del pecado. Entonces está diciendo usted que tengo que buscar a Jesús nada más para que me salve. Sí, de tu pecado. Pero hoy en día muchos buscan a Jesús para que les resuelva el problema, porque no tengo dinero, no tengo amor, no tengo salud, tengo un problema legal, tengo esto, tengo el otro. Vengo a la iglesia nada más para ver si el Señor me resuelve los problemas. Pero no están buscando a Jesús para libertad del pecado. Hoy, hermanos, hay mucha gente que dice que es cristiana, pero nunca le ha pedido perdón a Cristo por sus pecados, ni nunca ha recibido el perdón de Cristo para salvación. Hermanos, imagínate que en este lugar, en esta lona, que ya nos duró, va para 5 años, ya salió buena, ¿ya? Pronto la vamos a tener que cambiar. Ahí vamos a tener que hacer una ofrenda de amor para la iglesia. Bueno, para el local, la iglesia somos nosotros, no esto. Pero imagínate que tengo un hoyo y empieza la gotera. ¿Tú qué harías para resolver el problema?
Le pongo una cubeta, pastor. Mire, ¿dónde está? Ahí está la mancha. Ahí, le pongo la cubeta. Y ahí que... Y sale otra. Y ahí, otra cubeta. Y al rato, puras cubetas. Ya resolví el problema. ¿Eso es solución del problema? ¿Tú qué harías? Me subo y lo tapo para resolver el problema. Hermanos, el pretender buscar a Jesús nada más para que me sane, para que me dé amor, para que me dé dinero y me resuelva los problemas, es simple y sencillamente ponerle una cubeta. Hermano, Jesús no vino a poner una cubeta. Jesús vino a cambiar el techo por completo. Vino a renovar, a dar vida nueva, vida en abundancia, vida espiritual, a salvar a las personas del pecado. Todo lo que te pase malo en la vida y que tú puedes ir delante de Cristo, y no te estoy diciendo que no, y puedes decirle: Señor, ayúdame, tengo necesidad de salud, tengo necesidad de comer, tengo necesidad de vestido, tengo necesidad de ver tu gracia, tu misericordia. Señor, soy cristiano y sería muy bueno que me dejara ser cristiano sano durante todo este tiempo. No está mal que le pidas eso. Pero si tú nunca le has pedido salvación a Jesús, hay un riesgo bien grande de que tú no seas creyente. Jesús vino a esta tierra a salvar. Su verdadera identidad es Dios. Y dentro de lo que muestra, hermano, en el pasaje, Él vino con humildad a humillarse y dar su vida por nosotros. Esa es la verdadera identidad de Jesús. Pero ahora vemos el segundo encabezado y creo que va a ser más rápido. La falsa percepción, del versículo 8 al 10 del pasaje de Marcos 11, capítulo 11. Marcos 11, versículo 8 al 10. También muchos tenían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. O sea, empezó un júbilo, una fiesta por la entrada del Rey a Jerusalén. Ya viene nuestro Salvador, ya viene el que nos va a libertar. Y empezó una actitud de algarabía. Muchos tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían como haciendo una alfombra roja para el Señor. Recuerda, hermanos, que había 2 millones, más de 2 millones de personas ahí en Jerusalén en esos tiempos. Y lo que podemos ver por las actitudes de las personas del versículo 8 es de que estos eran judíos. Era el pueblo de Dios. Era el pueblo que estaba esperando la entrada del Rey. Ellos, hermanos, miles de años habían esperado que viniera el libertador, su Rey, el Rey de los judíos. Lo vieron entrar, dijeron: Él es, y empezaron a arrancar ramas de los árboles y hacerle una entrada digna. Y vaya que tenía que ser así. Al hacer esto, mostraron sumisión al Rey. Ellos creían que el Rey venía con poder y, como te lo decía, para desatar furia en contra de los opresores. Empezaron a hacer esa alfombra roja, por decirlo así, para que Él entrara. Empezaron a cortar ramas de los árboles, y esas ramas, ¿sabes cómo se llamaban? De esas palmas que empezaban a tomar. Dicen los estudiosos de las tradiciones judías, se llamaban hosanas. Arrancaban las hosanas y ellos sabían que solamente esas ramas eran para ponérselas al Rey. O sea, están reconociendo la realeza de Cristo. Ve el versículo 9. Y los que iban adelante y los que venían atrás, y obviamente, hermanos, tenemos que hablar de los que estaban a un lado, porque de un lado de la carretera, de un lado de la calle, de otro lado de la calle, atrás y adelante, rodeado el Señor por miles de personas. Los que estaban atrás y los que estaban adelante decían: Hosana, bendito es el que viene en el nombre de Dios. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Ahora, este pasaje tenemos cierta controversia porque no sabemos. Hay 2 posiciones en la cuestión de la palabra Hosana.
Algunos dicen que la palabra Hosana se refería a esas palmas. Otros dicen que la palabra Hosana se refiere a una expresión hebrea que quiere decir salva ahora. Salva ahora. ¿Cuándo querían los judíos que los salvaran? Ahora. Y estaría padrísimo que fuera así si ellos entendieran que su opresor era el pecado. Pero ellos entendían en su corazón, en su falsa percepción del Mesías, que Jesús venía a quitarles de encima a Roma. Sálvanos ahora de Roma. Llenan de elogios al Mesías, lo bendicen a su libertador. Incluso dicen que es del linaje de David, de la casa de David, descendiente de David. Y así como David mató a Goliat, de un solo pedradón, querían que matara a Roma de un solo pedradón. Sálvanos ahora, Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Ya se nos acabaron los problemas, ya soy cristiano, ya no voy a tener problemas. No, hermanos, no eres cristiano para no tener problemas. Es más, si eres cristiano vas a tener más problemas que otros. Pero si tú eres cristiano, es porque Cristo vino a librarte del pecado, no a resolver tus problemas. Amén. Uno, está bien. Amén. Yo sé que dijiste amén en tu corazón. Este pueblo no entendió el propósito del Mesías, el propósito de su primera venida. Ellos no entendieron que Él venía en humillación para salvar a los pecadores. No entendieron el Antiguo Testamento, no lo entendieron. Estaban desilusionados. ¿Tú has sabido de gente que compra en internet y que se mete a páginas de venta donde ven la cámara, por ejemplo, la ven ahí las fotos y dicen, ¿cómo es posible que esta cámara cueste 100 pesos? No, hombre, y todavía ven y no, sí, y la compran. Y cuando les llega el producto, era un llavero. No, ya me vieron la cara, se veía fastuosa, se veía así. Yo digo, esta es buena. Y llega y me llega así. Y empiezan a bronquear y empiezan a mandar mensajes. Y luego contestan esas empresas que son serias y dicen, ¿que no leyó las dimensiones del producto? 1 centímetro, por 1,5, por 1,5. Es un juguete, es un llavero. ¿No leyó eso? Lo mismo le pasó a los judíos. ¿No leyeron el Antiguo Testamento? ¿No leyeron lo que dice la palabra de Dios? Y ¿sabes qué? Déjate de los judíos. Hay muchos cristianos desilusionados porque Cristo no ha hecho lo que ellos han querido que haga. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. La Biblia enseña que Jesús vino a salvar. Y si tú ya eres salvo, date, como le decía una hermana, date por bien servido. Jesús vino a salvar. Ahora dirán, oye Rey, ¿por qué dices todo esto? O sea, ¿con qué te fundamentas? Ve, ¿qué dijeron cuando entró Jesús al pueblo? ¿Qué dijo el pueblo? Hosana al Rey, bendito es el que viene, en el nombre del Señor, Hosana. Y el viernes de esa semana crucificaron a Jesús. Y esos mismos hermanos, en Marcos 15:13, o sea, hermanos, llenos de odio, más adelantito, los mismos que con su boca decían, sálvanos ahora, ahora ellos decían, crucifícale. Marcos 15:13. Estaban decepcionados. Ellos creían que Jesús iba a acabar con todo Roma y resulta que Jesús cae en manos de Roma, no se defiende y se entrega en una cruz para el perdón de los pecados. Ellos estaban desilusionados
porque Jesús no hizo lo que ellos querían que hiciera. Dios dijo que la consecuencia del pecado es muerte. Y Jesús vino a quitar las consecuencias del pecado. Hermanos, el Señor solamente nos dio una promesa. ¿Quieres verla? Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. A eso vino, a entregar su vida para darte vida eterna. A eso entró a su pueblo, para darles vida eterna. Y Él fue a su pueblo, y su pueblo no lo recibió. Hermanos, no quiero ser considerado como un legalista o como un extremista. Claro que puedes orar y pedirle a Dios que te ayude en cualquier ámbito material de tu vida. Dice la palabra de Dios que tenemos que poner todas nuestras peticiones delante de Él. Pero hermanos, principalmente Cristo vino a salvar. Tenemos del cielo un Salvador, no un doctor, no un economista, no un contador, no un psicólogo, ni un terapeuta familiar, ni un sacamarihuanos. Ay, es que ore para que se le quite lo marihuano. Mejor oro para que sea salvo. No interpretes mal el ministerio de Cristo porque te vas a decepcionar. Al principio vas a decir, Señor, yo te amo. Y cuando no hace lo que tú quieres que haga, mátenlo. Y así hay muchos. Niegan a Cristo. Su desilusión es tan fuerte que ya no vienen a la iglesia. Su desilusión es tan grande porque pues, como Dios no me hizo lo que yo quería, ya no oran, ya no leen la Biblia, ya no tienen comunión. Simple y sencillamente es su forma de decir, mátenlo, no quiero nada de él. No tengas una percepción falsa de Jesús. Y el último encabezado, la triste inspección, versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús entra a la ciudad y empieza a contemplar, o sea, por la expresión que vemos, por ejemplo, en Lucas 19:41, ya estaba dentro de la ciudad, pero todavía había un tramo para llegar al centro de la ciudad. Pero Jesús, al entrar a la ciudad, ¿sabes qué hizo? O sea, le estaban diciendo, le estaban adorando, le estaban exaltando. Él hubiera dicho, wow, me reconocieron, están adorando. A fin de cuentas, para eso vengo, para que me reconozcan, me adoren, se humillen. Pero cuando entra a la ciudad y ve a la ciudad, Lucas 19:41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. O sea, la ciudad estaba, como dicen en mi pueblo, para llorar. Él evaluó la situación espiritual del pueblo de Dios, de aquellos que tenían que adorar al Señor, de aquellos que tenían la responsabilidad de propagar la palabra del Señor, de aquellos que eran los representantes del Señor en la tierra, en medio de todas las naciones. Ese pueblo que se le confió el templo, la adoración, el culto levítico, ese pueblo que Dios les confió tanto, cuando vio Jesús lo que habían hecho con todo eso, lloró. ¿Has oído el lema de que de tal palo a tal astilla? Está chido, pero no está en la Biblia.
Pero yo sí te quiero decir una palabra que dice el Señor en Oseas 4:9. Y será el pueblo como el sacerdote. Cuando entró Jesús a Jerusalén y vio la desgracia espiritual de ese pueblo y lloró por esa desgracia, él pensó, quiero yo suponerlo, hermanos, pero lo encuentro en la Biblia. Si así está el pueblo, ¿cómo estará el sacerdote? ¿Cómo estarán los sacerdotes? ¿Cómo estarán los que guían espiritualmente a este pueblo? ¿Cómo estarán esos sacerdotes? Esos maestros de la palabra, ¿cómo estarán? Si el pueblo está para llorar, los maestros y los sacerdotes han de estar peor. Y es cierto. Jesús, hermano, entra a la ciudad y de inmediato se dirige al templo. Y dice la palabra de Dios que entró al templo y mirando todo, hizo una inspección y fue triste al grado de llorar. Lloró el Señor por Jerusalén y por sus autoridades espirituales. Pero como ya anochecía, dice la palabra de Dios, él sabiamente se regresa con sus discípulos y se va a Betania, donde estaba Lázaro resucitado hace 6 días antes de esa visita. Lázaro, Marta y María, y decide irse allá a Betania y no quedarse en Jerusalén para evitar un confrontamiento. Pero al día siguiente, hermanos, si es lo que vamos a hablar el día de mañana, el Señor regresa a Jerusalén y se acabó la gracia. Empieza a volcar todas las mesas de los cambistas, empieza a sacarlos, empieza a hacer con toda autoridad la demostración de la ira de Dios en contra de un pueblo que simple y sencillamente es pura fachada, pero poca realidad. Hermanos, termino. ¿Qué te trajo hoy? ¿Una necesidad de salvación o una necesidad de que te vaya mejor en la vida? ¿Qué te trajo hoy? ¿Qué te motiva a buscar a Jesús? ¿Cuál es el motivo por el cual tú estás aquí? ¿Por qué buscas a Cristo? ¿Qué quieres de Cristo? Y la pregunta es, ¿quién es Cristo para ti? ¿Qué te trajo hoy a alabar al Señor? ¿Adorarlo por la salvación que te ha dado gratuitamente por gracia? ¿Qué te motiva para buscar a Jesús? ¿Buscarlo por su salvación? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un salvador o un resolvedor de problemas? Si vives frustrado en tu vida cristiana, es porque probablemente no tienes un concepto adecuado de Jesús. Un cristiano no está frustrado, un cristiano está agradecido. Y si Él ya te dio salvación, ya cumplió su promesa. Y juntamente con su promesa, todas las demás cosas. Hermanos, una falsa percepción de quién es Jesús produce una pecaminosa frustración contra Él. Que Dios nos hable el día de hoy, hermanos, con esta enseñanza y que veamos esta realidad espiritual. Y que podamos decir lo que dijo Judas, el medio hermano del Señor, en su epístola. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bendito Señor, te damos gracias. Te pedimos que en este tiempo de Semana Santa, Señor,
a través de tu palabra hables a nuestros corazones y podamos reflexionar realidades espirituales. Gracias, Señor, porque aún la obra, Señor, que viene a nosotros de descansar, pues es una obra tuya, Señor, porque tú eres tan misericordioso que quieres que descansemos. Pero, Señor, que no olvidemos, Señor, que la Semana Santa principalmente es para recordar lo que hiciste por nosotros y reflexionar cómo hemos, Señor, valorado esa salvación inmerecida que nos has dado a cada uno de nosotros. Te alabamos por eso, Señor. Gracias, Señor. Amén. En lo que viene Sergio, hermanos, les recuerdo entonces que a partir de hoy vamos a tener una serie de predicaciones a las 7:30 de la noche. Mañana, por ejemplo, si se enlazan por Facebook, no van a ser presenciales, hermanos, y ahorita les explico por qué. Mañana lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el sábado no, y el domingo de resurrección, vamos a tener esa enseñanza, obviamente el domingo en nuestra predicación a las 11 de la mañana. Vamos a tener una serie de predicaciones que nos van a ayudar a reflexionar realidades espirituales en esta Semana Santa. Va a ser en vivo, hermanos, lo voy a dar en vivo, pero no va a ser presencial. Ustedes son mi familia. Les comento que Dios mediante en un ratito voy a ver a mi papá a Aguascalientes. Muchos de ustedes conocen a mi papá. Mi papá, gloria a Dios, está en Cristo, pero ya la última vez que hablamos con él ya está muy cansado, o sea, ya no entiende. Me dice mi mamá que ya no ve, que ya no camina bien. O sea, lo queremos ir a ver. Ayer nos hicimos la prueba del COVID, me metieron una cosa hasta el cerebro. Hoy es prueba de COVID, no de pensamientos, ¿no? O sea, oye, ¿qué onda, no? Nos hicimos la prueba para llevar esa precaución. Entonces vamos a estar allá, pero para mí no son vacaciones, hermano. Mi responsabilidad es la iglesia, y desde ahí, desde el lugar de allá, vamos a estar transmitiendo. Enlácense, por favor. Cada día vamos a tener una enseñanza como el día de hoy, que creo que va a ser de bendición para nuestra vida. Entonces les pido que oren por nosotros. Vamos a agarrar carretera y esperamos que por ahí de las 9, 10 de la noche ya estemos llegando a Aguascalientes, la tierra de la gente buena. Ahí sí. Pero bueno, nos ponemos de pie, hermanos, y dispón tu corazón para la ofrenda. Recuerda, da con generosidad, da con amor, dalo al Señor y démoslo como una parte de nuestra adoración. Démoslo a Él. Y en el momento que tú quieras, pero primero vamos a darle gracias a Dios por la bendición que nos da al proveernos de todo lo necesario. Gracias, Señor, porque tenemos tu bendición, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos que todos tenemos un pollino, y ese pollino es tuyo, Señor, y es de nosotros. Pero un día tú lo pedirás. Somos administradores, Señor, no somos dueños. Tú eres el dueño de la plata y del oro, Señor, de toda la riqueza, Señor. Eres el dueño de absolutamente todo lo que tenemos, Señor, y te damos gracias por eso. Porque no generamos nosotros esta riqueza para tener ropa, para tener comida el día de hoy, para tener un coche, para tener una casa. No generamos nosotros, no fue nuestra mano la que generó esa riqueza, sino fuiste tú, Señor, la que proveyó esa mano, ese esfuerzo, Señor, para que tuviéramos el día de hoy. Y por eso, en gratitud, queremos darte, Señor, a ti, y queremos dar esta ofrenda, Señor, de amor a esta iglesia, Señor, que necesita sustento, este lugar que necesita, Señor, soporte. Por eso, Señor, disponemos nuestro corazón para decir, Señor, que lo hacemos con alegría, con libertad, no por imposición, no por coacción, sino por amor, Señor. Y queremos dar, Señor, no un porcentaje, Señor, riguroso, legalista, religioso, Señor. Queremos dar con algo que es mucho más generoso, que es el amor, Señor. Por eso, Señor, preparamos
esta ofrenda, Señor, y no solamente nuestra ofrenda, sino nuestro corazón en alabanza a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Te alabamos, Señor. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla a su voz, tiembla a su voz. Tan grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Señor, bendice a tu iglesia y prepara nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor, tanto. Porque nos hablas con tus palabras, Señor, y abre nuestros corazones para entenderlas y dispone nuestros corazones para obedecerlas, Señor. Habla a esta iglesia en este tiempo, Señor, maravilloso, y donde estemos, que disfrutemos de la gracia, Señor, de poder estar descansando probablemente o incluso trabajando, Señor, en cualquier ámbito que estemos, que reconozcamos, Señor, que esta semana es para reflexionar, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Bendícelos, cúbrelos, guárdalos, Señor, de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Siéntense, por favor. Regálenos unos minutitos más. Les pido que abra la Biblia, su Biblia en Mateo 19. Vamos a profundizar en esta enseñanza de este domingo que viene en 8, porque es el texto que nos corresponde en nuestra serie de Mateo. Pásele, hermano, siéntese, por favor. Pau y Roger quiere presentar a Violeta. ¿Cuál es el primer? Tiana, ¿verdad? Tiana Violeta. Quieren presentar a Tiana Violeta, pero yo quiero hacerles ver algo importante. Cuando tú ves el pasaje de Mateo 19, capítulo 19, versículo 13 al 15, realmente no podríamos considerar que esto es una ordenanza de Cristo para que todos los niños sean presentados. Muchos dicen que los niños tienen que ser presentados porque Cristo fue presentado en el templo. Pero recuerden una cosa, hermanos, eso es una tradición judía. Dado a los judíos, en la ley levítica fue mandado que fuera presentado todo varón y que fuera circuncidado, que fuera apartado para el Señor, una representación de que ese pueblo tendría que ser para Él, distinto a todas las naciones. Pero nosotros no podemos decir que es una ordenanza que se presenten todos los niños en la congregación. No lo podemos decir así. Ahora, en esta iglesia lo hacemos, sí, pero bajo este entendimiento. Cuando presentamos a una bebé como Tiana Violeta y oramos por sus papás, esto es una especie, hermanos,
y válgame la expresión, como un compadrazgo, como un compañerismo cristiano. ¿Qué quiere decir eso? Que tú cuando ores por esta bebé, tú te estás responsabilizando de ayudar a esta familia, a esta pequeña familia de tres miembros, a que esta bebé sea inculcada con valores bíblicos, para que esta bebé sea respaldada, para que si de repente tú ves que Roger y Pau no vienen, tú les llames y dices, oye, presentaste a la bebé delante de nosotros y a lo mejor, yo sé que fue por la cuestión de, los hermanos dejaron de venir por la cuestión del embarazo, pero de repente la gente viene, presenta al niño o a la niña y se desaparece, creyendo que la presentación de niños es como un acto salvífico, como el bautismo católico para los niños, que el bautismo salva. Entonces, si presento al niño, pues se va a salvar. No, eso no es así. Eso no es así. Lo que vamos a hacer es que tú vas a orar y te vas a acercar con los papás para decirles qué necesitas para que tú sigas adelante inculcándole valores bíblicos a tu bebé y qué necesitas para que ella desde pequeña comience a conocer el Evangelio. ¿Qué necesitas? Un compañerismo bíblico. Es una responsabilidad de la iglesia de decir, yo estoy con esa familia, yo estoy con ellos. ¿En qué me baso? Vete a Tito. Y también tenemos otra presentación ahí en puerta, por lo que me acuerdo. Ay, ya me pasé. Tito 2, versículo 3. Las ancianas. Ah, ya voltearon a verme. ¿Qué pasó? Dice. Ok, no son ancianas que gobiernan la iglesia. Son ancianas, son mujeres mayores de 60 años que tienen la experiencia de una familia, de una casa y de hijos. Y que pueden dar consejo a las mujeres más jóvenes de cómo sacar adelante la vida de una bebé. Entonces, fíjate en el versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, o sea, no borrachotas, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, casas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Quiénes son ancianas o quiénes son, vamos a poner en un acto práctico, quiénes de las mujeres que hay aquí han tenido hijos? Más de uno. Ok, muy bien. Tú tienes la experiencia, ve y ayuda a Pau para decirle cómo puede educar y cómo puede sacar adelante a esa bebé. Ajá. ¿Quiénes somos papás? Papás más de uno. Ok, ve y dile a Roger cómo puede sacar adelante la vida de esa bebé para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Eso es la presentación de niños. No es un acto místico de salvación, es un acto de responsabilidad de toda la iglesia de ver por esa bebé. Entonces, hermanos, yo se lo digo y se los he dicho a los hermanos que quieren presentar niños. ¿Qué caso tiene que lo vengas a presentar y luego te desapareces de la iglesia? Lo vienes a presentar aquí y bueno, ¿dónde está? Y no lo traes cuando ya va a cumplir 15 años. Y aparte viene endemoniado, ¿no? No, la presentación de niños no es una ordenanza bíblica. La presentación de niños es permitida para responsabilizar a la iglesia, decir, Pau, Roger, ¿en qué les podemos ayudar, amados hermanos, para que ustedes salgan espiritualmente? Incluso si llegaran a tener una cuestión económica los hermanos, nosotros ayudarles con tal de que no que dejen sin proveer a esa bebé. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que responsabilizarnos de nuestros niños. Entonces, hermanos, lo voy a enseñar de mejor manera
cuando nos toque predicar ese pasaje de Mateo 19, pero la presentación de niños prácticamente es de gente que aquí está y que dice, hermanos, ayúdenme para sacar adelante a esa bebé. Eso sí es lo que podemos hacer en una presentación. Entonces, hermanos, Roger, Pau, pasen, hermanos, por favor. Ay. Acuérdense que esto está medio endeble, no písele la rayita. Tía, Diana Violeta. Hermanos, les presento a Tiana Violeta. Les presento a esta hermosa mujer y les pido que oremos por ella. Oremos para que en su gracia el Señor permita que sea inculcada en valores bíblicos y que el Señor, así como pasó con Timoteo, que después de tanto tiempo que su abuela y su mamá, Loida y Eunice, le mostraron la verdad de la palabra, ella pueda, como Timoteo, entenderla en algún momento para gloria y honra suya. Entonces, oremos por esta bebé, oremos porque Dios la guarde, porque Dios la cuide. Mucha violencia en contra de los niños. Parece que entran a la escuela a ser deformados en lugar de formados. Entonces pidamos que Dios fortalezca la vida espiritual de esta bebé y que en su momento, cuando Él quiera, pues esta mujer Violeta pueda conocer al Señor. ¿Me acompañan? Bendito Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia y por permitirnos, Señor, orar por esta bebé, Señor. Tú la conoces, no tendríamos que presentártela, Señor. Tú la conoces, Señor. Tú permitiste su nacimiento, Señor. Tú la conoces desde el vientre de su madre. Y por eso, Señor, te pedimos que tú, Señor, en esa infinita bondad y misericordia, en esa gracia, Señor, general que tienes para todo ser humano, permitas que esta bebé se desarrolle, Señor, y crezca, Señor, pero que esto sea para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, y te pedimos que pronto, Señor, en el tiempo que tú lo quieras, tú puedas, Señor, a través de todo lo que nuestros hermanos, Señor, sus padres le van a inculcar como valores bíblicos, Señor, y a través de la predicación del Evangelio, ella llega en un momento, Señor, de su adolescencia, no lo sabemos, a reconocer sus pecados y a ir a Cristo en arrepentimiento y fe para el perdón de sus pecados y para vida eterna, Señor. Ten misericordia, Señor, de esta pequeña mujer, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Pero, Señor, en lo que viene el tiempo de su salvación, Señor, te pedimos que la guardes, su integridad física, su integridad de su corazón, Señor, y que, Padre, así como dices los proverbios, que esta mujer entregue su corazón a la voz de su padre, de su mamá, Señor, para que cuando ellos le hablen, le prediquen, la exhorten, la disciplinen, ella sea, Señor, humilde y obediente, Señor, a esa guianza. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ahora, hermanos, si oramos por Roger y Pau, amados hermanos de la congre, que pues ya teníamos un rato, hermanos, que no los veíamos. Roger, y hermanos, no está mal pasar reporte porque somos familia. Y Roger un día me mandó mensaje, dice, no, nosotros somos parte de la familia, pastor, somos parte de Palabra Abundante. Pero estas circunstancias de COVID, del embarazo de Pau, toda la situación que te pusiste mal también en el embarazo y todo, bueno, en el parto y toda la cosa, pues estuvo complicado, pero gloria a Dios ya están aquí y pues los amamos, hermanos. Y vamos a, igual, si vamos a orar es porque nos vamos a comprometer y acercarnos a los hermanos para ver en qué les podemos ayudar para que saquen adelante su matrimonio y su familia, porque ahora ya no son un matrimonio solamente, ahora son una familia. ¿Qué se siente, hermano? Sí, no. Bueno, ok, vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, gracias por la vida de esta familia hermosa, Señor, que en tu gracia estás formando, has formado, Señor. Gracias por la vida de nuestros amados hermanos, por Roger y Pau. Te pedimos, Señor, que en tu infinita misericordia extiendas tu mano para Señor, darle sabiduría para tener un matrimonio que represente el Evangelio en esta tierra,
para tener un matrimonio, Señor, que sea, Señor, digno delante de ti, y para tener, Señor, un liderazgo, Señor, en la vida de esta pequeña bebé, Señor. Dale sabiduría, Señor, bíblica, para que le inculquen valores bíblicos, Señor, a esta bebé, que le encaminen, Señor, bien por su camino, para que todos esos valores, Señor, todas esas enseñanzas se hagan carne, se hagan cultura, Señor, y cuando sea grande, Señor, ella tenga, Señor, valores bíblicos de no mentir, no robar, no codiciar, procurar, Señor, su vida sexual, Señor, en santidad, todo eso, Señor, guardarse, todo eso, Señor, pero sobre todo, Señor, te pedimos que ellos puedan predicar el Evangelio, que ellos puedan, Señor, mostrarle la realidad del Evangelio a su bebé, Señor, para que cuando llegue el momento, Señor, ella lo pueda entender y humillarse delante de esa realidad. Señor, ayúdanos para ayudarle, Señor. Solamente de tu mano podríamos tomar, para que de tu misma mano, Señor, podamos alabarte y también ayudar a otros hermanos, Señor. Los bendecimos y te damos gracias por sus vidas. Gracias, Señor, por la vida de Pau. Gracias por la vida de Roger. Gracias por tener con bien a Pau, Señor, después de esa complicación. Pero tú eres bueno, Señor, y les has permitido ver tu gracia en el desarrollo sano de esta hermosa bebé, Señor. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Igualmente. Gracias a Dios. Hermanos, siéntense un segundito nada más y podemos proyectar nada más. Les vuelvo a recordar lo del diario que estamos haciendo. Ahorita lo proyectamos, ya en un minutito ya nos vamos. Ya veo, está bueno el calor. ¿Sí se puede, hija? Ok. Saben entonces que para hacer nuestro diario pueden entrar a la página. La página es palabraabundante.org, palabraabundante.org, y en una solapita o en un menú que está ahí arriba dice Mi diario con Dios. Ahí estamos subiendo ahorita el diario de Eclesiastés, que ya incluso ahorita, tenemos ahí toda la introducción, pero ahorita ya subimos el cuarto diario. Son cinco. Entonces, si alguien quiere hacer un diario, si quiere hacer una lectura ayudada por estos documentos que realmente pretendemos, y gracias a Dios pueden de ser gran ayuda para tu lectura, lo puedes descargar o lo puedes consultar en línea. Vamos a ver si podemos habilitar nuestra impresora, porque ya pasó un año de que no la hemos ocupado, entonces ha de estar más tapada que otra cosa, para ver si podemos, los hermanos que no puedan imprimirlo o descargarlo, que lo puedan imprimir aquí para que se lo lleven para hacer su lectura. Ahorita ya está. ¿Sí le diste clic ya? Ya está el que corresponde esta semana. Dice, estamos en la 4ª semana de estudio. Claro, estamos bueno, no alcanza a leer ya, pero ahí ya es el correspondiente a la 4ª semana. Entonces, ahí lo puedes tener para tener la lectura diaria. Y la otra cuestión que te quiero pedir es que sigas orando, porque queremos poner a servicio de la iglesia y del Señor principalmente una serie de enseñanzas acerca de la oración. Las enseñanzas se van a llamar Enséñanos a orar, y vamos a subir 2 audios a la semana para que tú y junto conmigo y todos podamos aprender cómo debemos de orar. Va a haber una enseñanza de 10 minutos, 15 minutos y después 15 minutos de oración en base a la enseñanza de cómo debemos orar. Este tema, hermanos, es inagotable. O sea, este proyecto es hasta que el Señor nos llame a gloria. Vamos a estar nosotros subiendo 2 audios cada semana para que tú los puedas escuchar, y si quieres compartirlos, igual va a haber forma de compartirlos. Hermanos, muchas gracias por su paciencia. Que Dios los bendiga. Si quieren pasar allá a la mesa de libros, ahí hay libros excelentes. Ahí llegaron unos libros de Spurgeon acerca de la oración. Te recomiendo que los veas. Hay muy buenos libros, y nos vemos el día de mañana 7:30 de la mañana. Dios quiera, pues lo vamos a hacer en vivo. Dios los guarde, hermanos. Gracias.